hermanos, Dios les bendiga. Vamos a ir a la palabra de Dios, al libro de los Hechos, capítulo 4. Vayan ahí a la Biblia, Hechos capítulo 4. Y mientras van, quiero saludarlos, mandarles un saludo de parte de mi esposa y su servidor, hermanos. Los extrañamos y estamos orando también por ustedes. Y qué bueno que están de alguna manera escuchando el mensaje de la palabra de Dios. Vamos a estar en el libro de los Hechos, capítulo 4, y quiero leer al menos un versículo. Voy a hacer un poquito diferente esta mañana. Quiero darles todo el contexto de lo que está pasando y después leer la Biblia. Usualmente no hago eso, pero ahorita creo que es importante. Hechos capítulo 4 y el versículo 1, Hechos 4:1. Dice la palabra de Dios, Hechos 4:1, hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos, hablando de los apóstoles, los sacerdotes con el jefe de la guardia al templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Este tema lo hablamos la semana pasada. Estamos en Hechos 4:1 y 2. Estos discípulos, después de que Cristo resucita, dice que estaban enseñando al pueblo la resurrección de los muertos. Y ahorita voy a dar un contexto, vamos a leer otros versículos. El tema del mensaje, hermanos, es este: aprecie más su iglesia. Aprecie más su iglesia. Vamos a orar. Señor, gracias por el privilegio, Señor, de poder leer y estudiar tu palabra. Pedimos que esta mañana nos edifiques, nos hables, nos ayudes a entender esta verdad, Señor, que es importante antes de entrar otra vez, venir a la iglesia, hablando con los hermanos y teniendo compañerismo otra vez, que nuestro corazón entienda que debemos de apreciar más nuestra iglesia. Y Señor, pedimos esto en Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, el tema es aprecie más su iglesia. La semana pasada, hermanos, hablamos de cómo es que Cristo resucitó de los muertos. Cristo, después de 3 días en la tumba, el domingo en la mañana se levantó de los muertos. Pero, ¿qué es lo que sucede una vez que Cristo resucita de los muertos? Bueno, la palabra de Dios dice que Él está por 40 días, por un periodo de 40 días, apareciéndose a diferentes grupos. Está mostrándose, bueno, se mostró a María, se mostró a los discípulos en el camino de Emaús, y diferentes, en una ocasión a más de 500 hermanos, y diferentes grupos, más o menos 14 grupos diferentes. Ya hablamos la semana pasada, Cristo resucita de los muertos, por 40 días está apareciéndose o mostrándose a sus discípulos como una evidencia de su resurrección. Ahora, leímos Hechos, ahorita vamos a continuar en Hechos, pero en Hechos capítulo 4 vemos que los discípulos están enseñando de lo que acaba de suceder algunas semanas antes, que Cristo ha resucitado de los muertos, quizás días antes, no sabemos exactamente, pero acaba de suceder. Ahora, en Hechos capítulo 1, hermanos, cuando Cristo resucita, al final de estar aquí 40 días, apareciéndose a sus discípulos, revelándose a ellos, Hechos capítulo 1, dice la palabra que Dios asciende al cielo. Están ellos ahí y Cristo ya les ha dado la gran comisión. Ellos están listos para ir y predicar el evangelio. Y Cristo les dice, vayan a Jerusalén y espérenme ahí. Ahí está ese famoso versículo que dice Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Cristo asciende al cielo y los discípulos van a Jerusalén y están esperando ahí. Eso es Hechos capítulo 1. Hechos capítulo 2. Mientras los discípulos están esperando ahí, la palabra de Dios dice que el Espíritu Santo
viene sobre ellos y desciende sobre ellos y se les aparecen lenguas repartidas como de fuego y todos son llenos del Espíritu Santo. En Hechos capítulo 2 la iglesia se forma o se establece de una manera formal. Ya tienen los discípulos el mandamiento de la gran comisión. Cristo ya ha ascendido al cielo y los discípulos son llenos del Espíritu Santo, empiezan a hablar en lenguas. Ahora quiero aclarar nada más, no es el mensaje, pero la palabra lengua es la palabra glosa, que quiere decir idioma o lengua. No se refiere a ninguna lengua angelical como algunas personas piensan. No es las lenguas. En la Biblia bíblica se refiere a un idioma conocido y entendido, mas no estudiado, ni aprendido de parte del que lo habló. Y para explicar en Hechos capítulo 2 que no son lenguas angelicales, del 4 al 13, Hechos 2 del 4 al 13, se nos da una lista de 17 nacionalidades. Las lenguas en la Biblia son idiomas en el libro de Hechos capítulo 2. Ahora, una vez que está personas escuchando cada quien en su lengua, en Hechos capítulo 2, Pedro se levanta y predica un mensaje y al final del mensaje, los que reciben la palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Pedro predica, 3,000 personas se añaden a la iglesia. Hechos capítulo 3, hay señales. Los apóstoles están sanando personas en el nombre de Jesús. Ahí está ese famoso versículo que Pedro a un cojo de nacimiento le dice: no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. En Hechos capítulo 3, hermanos, los apóstoles hacen milagros y Pedro termina predicando en el pórtico de Salomón. Todo va bien. La iglesia se está reuniendo, están creciendo, el Espíritu Santo se ha derramado, la iglesia va hacia adelante, ha crecido al menos por más de 3,000 personas. Todos admiran los apóstoles, algunos les tienen miedo, pero otros, la mayoría, están siendo salvos. Todo va bien. Y después entramos a Hechos capítulo 4. Vamos a ir ahí. Ya leímos el 1 y el 2. Dice que los sacerdotes agarran a los apóstoles, versículo 2, Hechos 4:2, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen que en Jesús la resurrección entre los muertos. Y les echaron mano y los pusieron, fíjense hermanos, número 3, en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Hubo 3,000 en Hechos capítulo 2, Hechos capítulo 4 hay 5,000. La iglesia estaba creciendo por los miles, pero algo sucede en Hechos capítulo 4. El diablo no está a gusto con lo que está pasando en la iglesia y manda persecución. Primeramente trata de causar división internamente, no lo logra, y lo que hace después es que el gobierno, a través de los sacerdotes, empieza a perseguir a la iglesia. Y ahora la iglesia, los hermanos, los que estaban bien contentos en su iglesia, la iglesia creciendo, los discípulos haciendo milagros, ahora hay un problema, hay persecución, y no se pueden reunir ya más como iglesia. Son esparcidos a través del Imperio Romano. Fueron dispersados. En Jerusalén hay una persecución y los cristianos son dispersados. Y cuando son dispersados van predicando el evangelio. O sea, no se quedaron callados. Y ahí es donde empieza la iglesia a juntarse en casas. Ustedes ven en la palabra de Dios a través de las epístolas, aún las cartas paulinas, como a veces la carta era dirigida a la iglesia que estaba en la casa de alguien, porque en ciertas partes no se podían juntar. Estos hermanos, dije todo esto para esto. Estos hermanos se podían reunir en su iglesia, estaban contentos, la iglesia estaba creciendo y de repente ya no se pueden reunir en la iglesia. O
se les es quitado lo que tenían antes como un estilo de vida normal. Los cristianos ya no se podían reunir en grupos grandes. La iglesia crecía, pero de repente hay una persecución. Y hermanos, así, no por persecución, pero por precaución, estamos nosotros, se ponen a pensar. La iglesia, no sé cómo sean todas las iglesias, pero Dios ha sido bueno con nuestra iglesia. Y la iglesia teníamos actividades y la gente estaba viniendo y el discipulado y el ganar almas. Y de repente, hace que 5 semanas, si no me equivoco, ya no nos podemos juntar. Y ya no tenemos lo que teníamos como algo normal. Voy a hablar de este tema, hermanos. Ya tiene tiempo que no hablo cosas así, pero lo voy a hacer esta mañana. Porque estoy seguro que en nuestra iglesia, y la verdad es que en cada iglesia bautista me imagino, hay personas que no han entendido o no han aprendido, a apreciar su iglesia. El tema es aprecie su iglesia. La idea es que le demos más valor a la iglesia. Aprecie su iglesia. Esta es una frase o un dicho. Nadie sabe lo que tiene hasta que lo ve, ¿qué, hermanos? Perdido. Nadie sabe lo que tiene hasta que ya no lo tiene o hasta que lo ve perdido. Ahora, en el sentido de la iglesia, eso lo podemos decir. Quizás usted cuando estaba aquí con nosotros, los hermanos, el café, el compañerismo, las actividades, y lo tomaba a la ligera y no apreciaba su iglesia, y ahora se da cuenta que es algo más importante de lo que usted pensaba. Ahora quiero aclarar algo antes de empezar el mensaje. Todo eso fue una introducción. Si usted está ahí en su casa diciendo, no, pues pastor, yo estoy bien aquí, me gusta la sala, aquí estoy con mi café, es domingo y son las 10 y no me tuve que levantar a las 8 de la madrugada para ir a la iglesia, y es más, ya no me baño todos los domingos y ya no me tengo que arreglar y estoy aquí muy bien y me gusta así, ya no hay presión en la iglesia. Les quiero ser honesto, este mensaje no es para usted. Este mensaje, hermanos, Dios lo puso en mi corazón para aquellos de ustedes que realmente son salvos e hijos de Dios. Y que Dios quiere obrar en su corazón, como lo ha hecho en el mío, para apreciar más la iglesia. Que para ustedes que realmente extrañan la obra de Dios, este mensaje es para usted. Aprecie más su iglesia. Quiero hablar 2 aspectos nada más. Es muy corto mi mensaje, espero. En cuanto al apreciar más nuestra iglesia, y es muy sencillo y muy práctico. Número 1, debemos de apreciar, hermanos, más los servicios de la iglesia. En algunos lugares lo llaman los cultos de la iglesia. Ya no usamos casi esa palabra, pero nosotros le llamamos los servicios de la iglesia. Cuando la iglesia se reúne, la congregación. Estos hermanos en el libro de Hechos, a propósito, hermanos, estaban en la iglesia, se reunían, se juntaban, partían el pan, comían juntos, oraban juntos y tenían una bonita comunión. Y cuando viene la persecución, ya no pueden hacerlo como antes. Así nosotros también. De tal manera, hermanos, es que yo creo que es importante apreciar, considerar, meditar y apreciar, valorar más los servicios de la iglesia. Hebreos 13, 10, 25. Hebreos 10, 25. Búsquenlo, hermanos. Hebreos 10, 25. Dice así: no dejando de congregarnos como algunos allá en China, ¿no?, tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. No dejando de congregarnos. La Biblia dice que no debemos dejar de congregarnos en la iglesia, pero el momento, hermanos, en que nos dejamos de congregar, dejamos de apreciar la iglesia. Ahorita me imagino que hay algunos de ustedes, yo me incluyo ahí, que extrañan la iglesia.
Y dicen, ay, extraño estar ahí en la iglesia y los hermanos y escuchar la palabra de Dios y platicar con los hermanos. Pero quiero llamar su atención a algo, hermanos. Escuchen. Usted que extraña y que dice, ya quiero volver a la normalidad en el contexto de la iglesia. Quiero ir para atrás. 5 semanas atrás estábamos aquí. Aquí estábamos sentados. Enseñando la palabra de Dios, teníamos la escuela dominical. Aquí estábamos. Hace 5 semanas, quiero preguntarle algo. ¿Usted se congregaba fielmente a cada servicio de la iglesia? Por el contrario, usted no aprecia la iglesia. Ahora, no estoy hablando con todo respeto. Si usted se congregaba religiosamente para venir a misa bautista todos los domingos en la mañana. Oh, no. Ahí estoy, fielmente, ahí estoy, en la misma silla, la misma taza de café, hablando con los mismos hermanos cada domingo. Ya sabe que aquí estoy. No estoy hablando de eso. Estoy preguntando esto. ¿Usted apreciaba su iglesia hace 5 semanas lo suficiente para no ser una persona religiosa, sino una persona fiel a la iglesia? Hay una gran diferencia entre venir una vez por semana o venir 3 veces por semana. Ahora, podemos todos hacer una excusa o decir que tenemos que hacer esto o aquello, pero más bien yo creo que los cristianos modernos de hoy en día necesitan poner sus prioridades en orden y poner a la iglesia y las cosas de Dios como lo importante que debería de ser en la vida de cada uno de nosotros. Quizás usted antes buscaba cualquier dolor. Me duele mi uña, me duele mi nariz, me duelen mis pestañas, mis cejas y no puedo ir a la iglesia. Quizás prefería comer un taco más en la tarde que venir el domingo en la tarde. Y eso muestra la falta de aprecio a la iglesia. Quizás usted prefería hacer un overtime. All the time, anytime, ¿no? Dicen por ahí. ¿Y quién quiere trabajar extra? Yo. ¿Y quién quiere ganar más dinero? Yo. Y la iglesia, por un lado, las prioridades totalmente equivocadas. Los cristianos modernos de hoy en día tienen las prioridades totalmente equivocadas y por eso es que el fruto de su vida es equivocado. Hermanos, la iglesia debe de ser apreciada delante de cada cristiano. Ahora, si usted no era fiel a la iglesia y usted extraña a la iglesia, le voy a decir con toda sinceridad, discúlpeme, pero no me disculpe. Usted no extraña la palabra de Dios. Usted no extraña la fidelidad, el dar, el ganar almas. No. Usted extraña el café, las donas, los hermanos, ver al hermano sonreír, que me anime a alguien. Usted extraña nada más venir y limpiar su conciencia. Eso es lo que extraña. ¿Saben quiénes extrañan? Y algunos hermanos en su casa, ojalá digan, amén. ¿Sabe usted quiénes extrañan más a su iglesia? Los que venían el domingo en la mañana, antes de las 10. Aquí están algunos hermanos y para escuchar la escuela dominical. Después tenemos un refrigerio. Y después pasamos al mensaje de la palabra de Dios. Y después en la tarde, los domingos, teníamos, y vamos a tener después eso con el favor de Dios, un estudio bíblico a las 6 de la tarde. Y después el miércoles a las 7 de la tarde teníamos otro estudio bíblico. Los sábados vamos a ganar almas y algunos están siendo discipulados. Esos son los que realmente extrañan a la iglesia. No los domingueros, no los que vienen una vez por semana, no los que no están envueltos en la iglesia, sino los que están consagrados a Dios, envueltos, que les gusta ir a tocar puertas, animar a otros hermanos, hablar de su fe. Esos son los que realmente extrañan su iglesia, porque la iglesia es algo que ellos valoran, es algo que ellos aman. Ellos han invertido no nada más $3, sino su tiempo y su vida. Aprecie su iglesia. Ojalá después de que todo esto suceda, algunos cristianos dejemos nuestra frialdad
y nuestra falta de aprecio y nos dejemos y nos empecemos a congregar. Ahora yo sé, ya lo he dicho antes, para algunos cristianos esto va a pasar y, pues ¿cuántos murieron? No, pues 10,000, pobrecitos, vamos a seguir igual. Pero hay otros que y Dios ya lo ha hecho en mi corazón, ojalá que en algunos de ustedes también, hermanos. Dios ha trabajado y me ha enseñado cómo necesitas amar mi obra más. Su fe crece. A propósito, la iglesia es para el beneficio suyo. Ninguna persona es beneficiada más que la persona que va fielmente a la iglesia. No es la iglesia. La iglesia es para su y para mi beneficio. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Nuestra fe crece al oír la palabra de Dios. A propósito, hermanos, ¿sabían ustedes que la iglesia primitiva, la iglesia cuando fue establecida, ellos se reunían todos los días? No se asusten, hermanos. Hechos 5:42, véanlo ahí están cerca, Hechos 5:42, vean lo que dice la palabra de Dios. Dice, y todos los días, estos hermanos no tenían vida, pensarían algunos, no tenían nada que hacer. No, yo creo que eran fieles y amaban a Dios. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Esto no quiere decir que no tenían trabajos y que no eran responsables. Lo hacían, pero ponían como prioridad las cosas de Dios. Todos los días. Hechos 2:46. Vean ahí, Hechos 2:46. Y perseverando unánimes cada día en el templo. Y partiendo el pan en las casas, comían juntos, fíjense hermanos, con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Cristianos modernos, hermanos, la iglesia, aún los que vienen una vez, ¡ay, otro domingo! ¡Ay, otra vez! ¿Y qué temprano empieza? Son las 10 de la madrugada, me tengo que bañar y peinar. Hermanos, todos los días estos hermanos se juntaban en la iglesia, amando a Dios, y Dios añadía a la iglesia. A propósito, hermanos, hay iglesias, tristemente esto no estoy para nada burlándome o sacando a luz, pero hay iglesias que nada más tienen un servicio. Ya cancelaron el domingo en la tarde, después el miércoles, después ganar almas, y hay iglesias deteriorándose, batallando. La gente menos y menos toma prioridad las cosas de Dios. Y usted debería estar agradecido si usted está en una iglesia que tienen varias oportunidades de escuchar la palabra de Dios, aprovéchelas, es para su bien. Antes de terminar este punto, no nada más debemos de apreciar los servicios de la iglesia, pero hermanos, tenemos eventos también. Yo conozco una iglesia en particular, hermanos, y otra vez esto es triste, el pastor es un conocido mío y hemos platicado varias veces, nos llevamos muy bien. Y él me cuenta cómo la iglesia, desafortunadamente, hermanos, se fue deteriorando, X razón, y él dice que cómo planeaba los eventos, y 2 o 3 venían. O sea, él planeaba algo, este pastor, y nada más 2 o 3 venían. Tenían el servicio en la mañana y venían un grupito, y en la tarde ya nadie llegaba y el pastor tenía su mensaje preparado, había estudiado, había orado y nada más había 2 o 3. Los eventos, hermanos, son importantes, son para usted. Cada servicio es importante. Gracias a Dios que Dios estaba bendiciendo la iglesia y teníamos eventos. Pero hermanos, los eventos son para ustedes. Algunos de ustedes practicando ese distanciamiento social antes de todo esto. Un evento, una carne asada de los hermanos, algo de las mujeres. Oh no, yo no soy así.
Ay, es que mi personalidad, yo soy mujer de cueva. Pues ya no se haga mujer de cueva. Ay, pues yo soy un hombre antisocial. Ya sabemos, pero dígale a Dios que lo cambie, que le quite todos esos pensamientos o traumas, lo que sea. Hermanos, aprecie los eventos de la iglesia. Vaya, llegue temprano, ayude, promueva, anime, hermanos. Ahora, nuestra iglesia, gracias a Dios, otra vez, la mayoría de ustedes van a cada evento y es una bendición, pero quizás hay algunos de ustedes que Dios necesita trabajar en sus vidas y poner sus pensamientos y sus ideas u opiniones a un lado y dejar que Dios obre en su corazón para que aprecie los eventos de su iglesia. A propósito, hermanos, esto es gratis. La última actividad que cancelamos fue la carne asada de hombres y eso es lo primero que vamos a tener. Los hombres firmes, no se me ha olvidado, ya tenemos todo listo. Pero bueno, apoye, hermanos, los eventos de la iglesia. No se quede ahí en su casa, ahí en la tele. Número 1, debemos de apreciar más los servicios de la iglesia. Termino con este, número 2. Debemos de apreciar más a los hermanos de la iglesia. No nada más los servicios de la iglesia, pero también los hermanos de la iglesia. Escuchen palabra de Dios, 1 de Juan 4:7. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. 1 de Pedro 1:22. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Romanos 12:10. Amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndolos los unos a los otros. Juan 13:34. Un mandamiento nuevo os doy, Jesús hablando, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Hermanos, debemos de apreciar más los servicios de la iglesia, pero también a los hermanos de la iglesia. Hay esta idea errónea, hermanos, que una persona puede estar bien con Dios y no estar bien con sus hermanos. Eso es una mentira. Esta idea de amar a Dios, pero el hermano aquel o la hermana aquella me cae mal, esa es una mentira. Eso no es posible. La palabra de Dios nos manda amarnos los unos a los otros, con entrañable amor, prefiriéndoos unos a otros, perdonándonos unos a otros, apoyándonos unos a otros. Pero ¿cómo voy a amar yo a mi hermano o a mi hermana? Bueno, para empezar, si lo miro una vez por semana, y si estoy ahí en mi silla y no hablo con nadie, y espero que todos me saluden, pero yo no saludo a otro. La Biblia dice, el que quiere amigos ha de mostrarse amigos. Ay, es que nadie habla conmigo. La razón que nadie habla con ustedes es porque usted no habla con nadie. Hoy ya traté, siga tratando. Si a alguien deberíamos de amar, hermanos, es a nuestros hermanos en Cristo. Tenemos un mismo Padre, creemos en un mismo Dios, fuimos salvos por el mismo Jesús, somos parte de la misma familia espiritual, somos parte de la misma iglesia. Y si usted es salvo y él o ella es salva, los dos van a pasar la eternidad en el cielo. Y Dios tiene sentido del humor, se la va a poner allá a la hermana de vecina o al hermano. Hermanos, la palabra de Dios dice, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, mansedumbre, de paciencia. Versículo 13, Colosenses 3, 12 y 13. Soportándoos. Oh, a mí nadie me soporta. Mi personalidad es la perfecta personalidad. Y todos la traen contra mí. No. A veces me soportan a mí, a veces yo soporto a alguien más. Soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros.
Si alguno tuviere queja, nadie se queja, ¿no? Contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Dice la Biblia, no te andes quejando de los hermanos, de tus hermanos en Cristo. Así como Cristo te acepta, tú acepta al hermano. La iglesia, hermanos, debe de ser un lugar donde nuestros amigos verdaderos están. Las personas que más amamos y confiamos, unánimes en amor, deberían de estar en la iglesia. Las personas con las que mejor nos llevamos, con las que nos reímos, a veces lloramos, con las que podemos compartir nuestro corazón y nuestras cargas y ser honestos los unos con los otros y abiertos sin tener que estar a la defensiva siempre. La iglesia debería de ser un lugar así. Ahora, si usted está pensando, no creo, pero de todas maneras lo voy a decir. Es que en la iglesia hay muchos hipócritas. Bueno, tenemos lugar para otro más. Bienvenido, véngase. Si usted está pensando, no, en la iglesia hay muchos hipócritas. No, es que ahí uno dice y luego se riega el chisme y todos andan hablando ahí de uno. Y usted tiene esa mentalidad de su iglesia. Bueno, es triste, pero déjeme decirle algo. Enséñenos usted a no juzgar a otros. Porque con esa actitud, usted cuando juzga a otros, se juzga a usted mismo o a usted misma. Entonces, si usted tiene esa mentalidad, no, es que yo mejor ni hablo nada, es que mejor yo llego tarde y me voy temprano, no tengo compañerismo con nadie, y pone una pared alrededor de usted, de los hermanos de la iglesia, esa necesidad de amor, de compañerismo, la va a llenar o en el mundo o con una relación inmoral, porque todos necesitamos socializar con los hermanos de la iglesia. Hermanos. La idea es que somos una familia, tenemos un Padre Celestial y somos hermanos en Cristo. Y los hermanos nos debemos de amar, animar, apoyar, a orar unos por otros, compartir nuestras cargas, amarnos, es lo que la Biblia enseña. Hermanos, en esta área todos podemos mejorar. Yo he estado, hermanos, en las cosas de Dios básicamente toda mi vida, realmente. Pero empecé a servir a Dios, se podría decir lo que se llama tiempo completo, a los 22 años de edad, si no me equivoco. Y ahorita tengo 25, no es cierto. Bueno, no le pregunten a mi niña porque ella siempre anda diciendo. Yo fui empecé a los 22 años de edad y ya han pasado más de 10 años, obviamente. ¿Usted cree que en más de 10 años, sirviendo a Dios tiempo completo, todos me han tratado bien amable? No, el pastor siempre me cae bien. ¿Usted cree que todos han sido fieles? ¿Usted cree que todos me han dado el respeto? ¿Usted cree que todo ha sido bien bonito? No puedo, una persona que ha hablado de mí una mentira, no hay. ¿Usted cree que la vida cristiana, mía al menos, ha sido así? No, hermanos, claro. No, para nada. Pero no porque alguien aquí me traicionó, quiere decir que no voy a amar a este hermano. Él no tiene nada que ver. Mi corazón se va a abrir con esta persona, a pesar de que varias, la verdad, personas me han traicionado y han hablado y me han criticado. Eso a mí no me importa, es entre ellos y Dios. Yo voy a seguir amando, abriendo mi corazón, y si una persona me habla mal y ya lo han hecho, y inventan mentiras y ya lo han hecho, yo voy a seguir. Yo no voy a dejar que una persona me amargue, o que un líder, o que una hermana hablando de mí. No, hombre, hermanos, allá ellos. Mis ojos deben de estar, y sus ojos,
en Cristo Jesús, no le dé poder a la gente que no se merecen. Nuestros ojos deben de estar en Cristo. Y cuando alguien viene y el compañerismo de la iglesia, usted ame, vaya con el visitante, háblele, salúdelo. Usted venga temprano para ver qué puede ayudar. Lo que estoy hablando, hermanos, es que no me puedo amargar porque alguien me falló. Ahora, nosotros los hispanos somos bien cerrados. No todos, algunos. Muy alejados, muy rencorosos, no abras tu corazón, no sonrías mucho para que no agarre confianza a la hermana. Hermanos, qué triste, qué triste. Y ustedes son mis testigos, hermanos, mis testigos. A mí me encanta platicar. No siempre estoy predicando, me encanta hablar y reírme y pasar un buen tiempo. Y mi tiempo favorito es con los hermanos de la iglesia, la verdad. Platicar, vamos a las carnes asadas y a los hombres y comemos y platicamos y comemos y platicamos y comemos y seguimos comiendo, gloria a Dios. Me encanta hablar, me encanta el tiempo de refrigerio, platicar en el tiempo de bienvenida. Es una bendición. Pero Dios ha trabajado en mi corazón. Yo necesito amar más y apreciar más a los hermanos de la iglesia. Hermanos, estoy tratando de preparar nuestros corazones para cuando regresemos a la casa de Dios, podamos tener un corazón más apreciativo hacia los servicios de la iglesia y hacia los hermanos de la iglesia. Yo no sé ustedes hermanos que ya eran fieles antes. Yo no sé ustedes, pero yo extraño la iglesia. Yo extraño la iglesia. Me gustaría poder que ya el domingo que viene estar juntos. Yo extraño a los hermanos. Hemos hablado con algunos por FaceTime o con otros textos o lo que sea, pero no es igual. Y Dios me ha enseñado, tienes que apreciar más, darle más valor a la iglesia, a los servicios de la iglesia y a los hermanos de la iglesia, los programas de la iglesia. Hace 5 semanas estábamos aquí y según las autoridades, en 5 semanas quizás se va a empezar a abrir la economía, la puerta. Y antes de regresar, hermanos, deberíamos de hacer un compromiso con Dios. Señor, voy a apreciar más los servicios de la iglesia. No estoy hablando aquí algo emocional, hermanos. Ahora me encanta la iglesia. No, estoy hablando de una decisión. Uno aprecia a la iglesia asistiendo a la iglesia. Si usted no va a la iglesia, el pastor se preparó, oró, hermanos vienen, usted está despreciando ese servicio. Uno aprecia a la iglesia asistiendo a la iglesia. Y uno aprecia a los hermanos, amando a los hermanos. La Biblia enseña que Jesús ama a la iglesia tanto, dice, que se entregó a sí mismo por ella. Efesios 5, 25. ¿Ama usted su iglesia? ¿Aprecia usted su iglesia? ¿Aprecia usted ahora que no lo tiene? El compañerismo, la palabra de Dios siendo predicada a través de la semana, los programas de la iglesia, los niños de la iglesia, los maestros que enseñan a sus niños. ¿Aprecia más usted la iglesia? Las actividades, las reuniones. Ojalá que cuando regresemos, hermanos, tengamos un aprecio más de nuestra iglesia. Y por mí, hermanos, quiero decir que yo sí aprecio más la iglesia, los servicios de la iglesia y a los hermanos también de la iglesia. Que Dios nos ayude, hermanos, a apreciar más nuestra iglesia. Vamos a orar. Señor, gracias te damos, Señor, por lo bueno que has sido con nosotros. Gracias, Señor, que nos has dado una buena iglesia. Y te pido, Señor, que cada uno de nosotros, los hermanos, apreciemos más nuestra iglesia. Quizás Dios le ha hablado a usted en su corazón. Y usted dice, pastor, la verdad es que necesito poner en práctica esto. Antes, hermanos, de regresar a la iglesia, los servicios, otra vez, haga un compromiso con Dios. Yo voy a no dejarme de congregar. Voy a ser más fiel.
voy a estar ahí en cada servicio, voy a amar a los hermanos. No voy a hablar, voy a amar a los hermanos, y que Dios nos ayude a apreciar más nuestra iglesia. Señor, gracias por las bendiciones que has derramado en nuestra iglesia. Sigue protegiendo, bendiciendo tu obra, y pedimos esto en Cristo Jesús. Amén. Es muy difícil comprender la voluntad de Dios. Cuando las cosas no van bien, dudamos de su amor y muy pronto nos quejamos y decimos al Señor: ¿por qué has permitido en mi vida este dolor? Pero Jesús en su trono está. Él nunca ha dejado de reinar, y en momentos de tristezas su poder te sostendrá, porque quiere guiar tu vida en su santa voluntad. Es muy difícil recordar que Dios está en control cuando sentimos desmayar en medio del dolor, pero Cristo está a tu lado, Él es tu consolador. Solo deja que te guíe en la senda del amor, porque Jesús en su trono está. Él nunca ha dejado de reinar, y en momentos de tristezas su poder te sostendrá, porque quiere guiar tu vida en su santa voluntad.